Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tengo una historia que me tiene, y estoy segura de que a ustedes también, con la intriga picadísima. Imaginen esto, un vestidazo de novia, los nervios a flor de piel, y quién más sino la propia suegra, metida hasta el cuello en la elección. Si han leído bien y si han estado siguiendo las noticias del corazón turco, probablemente ya tengan una idea de quiénes son nuestros protagonistas. Hoy vamos a sumergirnos en un momento crucial, un ritual casi sagrado para cualquier pareja que esté a punto de dar el sí, quiero, pero con un giro que lo hace aún más fascinante. Vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, y la prueba de vestido de novia, con su suegra presente. ¿Se imaginan las conversaciones, las miradas, las opiniones cruzadas? Yo sí, y creo que va a ser una montaña rusa de emociones. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, si todavía no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito a hacer clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí. Y no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. La noticia de un posible matrimonio entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido uno de esos rumores que parecen flotar en el aire, y de repente, boom, se convierten en algo mucho más tangible. Si bien hasta ahora no tenemos una confirmación oficial de boda, las señales, como la aparición de Demet probándose vestidos de novia acompañada de su madre, han disparado todas las alarmas. Y aquí es donde entra la parte que más nos interesa a nosotros, la figura de la suegra. En muchas culturas y especialmente en la turca, la madre del novio o de la novia juega un papel importantísimo en los preparativos de la boda. Es un símbolo de tradición, de familia, de la unión de dos linajes. Imaginen la presión, no solo para la novia que tiene que elegir un vestido que la haga sentir como una princesa, sino también para la suegra, que seguramente tiene sus propias ideas, sus expectativas, sus recuerdos de bodas pasadas. ¿Será que Demet buscaba la aprobación de su futura suegra, o era un gesto de cortesía, de compartir un momento tan especial con alguien que pronto será familia? Pensemos en el contexto. Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su presencia magnética, es uno de los actores turcos más populares a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha conquistado corazones con su talento y su belleza, y ha protagonizado romances de telenovela tanto en la ficción como, al parecer, en la vida real. La unión de estas dos figuras mediáticas ya de por sí genera un interés masivo. Ahora, sumémosle la complejidad de las relaciones familiares. La prueba de un vestido de novia es un momento íntimo, cargado de significado. Es donde la novia se visualiza a sí misma en uno de los días más importantes de su vida. Que la suegra esté presente en esta selección puede indicar varias cosas. Por un lado, puede ser una muestra de la estrecha relación que Demet tiene con su madre, y que desea compartir cada paso importante con ella. Por otro lado, también podría interpretarse como una forma de integrar a la futura familia política, de mostrar respeto y de buscar un consenso, quizás para evitar futuros roces o malentendidos. Recordemos que en la cultura turca, las relaciones familiares son muy fuertes y la opinión de los mayores, especialmente de las madres, suele tener un peso considerable. No es inusual que las futuras novias busquen el consejo de sus madres o suegras en asuntos tan delicados como el vestido de boda. La elección del vestido no es solo una cuestión de estilo o moda, sino que a menudo lleva consigo simbolismos, tradiciones familiares, e incluso connotaciones sobre el estatus social y la personalidad de la novia. ¿Qué tipo de vestido habría elegido la madre de Can Yaman si ella hubiera estado presente? ¿Habría preferido algo más clásico y tradicional, o algo moderno y atrevido, como quizás la propia Demet? Las posibilidades son infinitas y para nosotros, los espectadores, es un ejercicio fascinante de imaginación. Imaginen la escena en el atelier. Demet, radiante, probándose diferentes modelos. Cada vestido tiene su propia historia, su propio corte, su propia tela. Y ahí observando, la madre de Can, quizás con una sonrisa discreta, o quizás con algún comentario sincero y directo. Podríamos estar hablando de un vestido de corte sirena, que resalte la figura de Demet, o de un vestido de princesa, con mucho tul y una cola imponente. Tal vez un estilo más minimalista y elegante, o algo con encajes y detalles intrincados. La decisión final, por supuesto, recae en Demet, pero la influencia, o al menos la opinión, de la suegra, seguramente ha estado ahí, presente, como una sombra o como una brisa de sabiduría. Y aquí es donde podemos especular un poco, ¿verdad? Si Demet es conocida por su estilo moderno y sofisticado, y la madre de Can Yaman es una mujer de gustos más tradic.
Ionales, ¿cómo se habría desarrollado esa interacción? ¿Hubo algún momento de tensión, de debate sutil, o fue todo armonía y buen entendimiento? La prueba de vestimenta de novia es un ritual que puede sacar a la luz las dinámicas familiares más profundas. Es un momento de vulnerabilidad para la novia y un momento de observación para la familia. La suegra, al estar presente, no solo está viendo el vestido, sino que está viendo a la mujer que elegirá su hijo. Está evaluando su estilo, su personalidad, su capacidad para encajar en la familia. Además, hay que considerar el factor mediático. Can Yaman y Demet Özdemir son figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es escrutado por los fans y la prensa. Por lo tanto, incluso un evento tan privado como la prueba de un vestido de novia puede convertirse en noticia. La aparición de Demet con su madre y la posible presencia de la suegra añade un ingrediente extra de interés. Nos permite asomarnos, aunque sea de forma indirecta, a las relaciones personales de estas estrellas. Nos hace pensar en cómo estas figuras, que vemos en la pantalla actuando historias de amor, manejan las complejidades del amor y la familia en su vida real. Podríamos incluso imaginar los diferentes estilos de vestidos que Demet podría considerar. Si buscara un vestido que refleje su personalidad vibrante y moderna, quizás optaría por algo con un escote llamativo, una espalda descubierta, o detalles audaces en la silueta. Si por el contrario quisiera honrar las tradiciones familiares o buscar una aprobación más formal, podría inclinarse por un diseño más clásico, con mangas largas, una cintura marcada y una falda amplia. ¿Y la suegra, qué diría? ¿Apoyaría su elección, o intentaría guiarla sutilmente hacia algo que considerara más apropiado o elegante? La elección de un vestido de novia es, en muchos sentidos, una declaración. Es la forma en que la novia se presenta al mundo en uno de los momentos más importantes de su vida. Es una extensión de su identidad, de sus sueños y de sus esperanzas. Que la suegra esté presente en esta elección es un testimonio de la importancia de la familia en el proceso nupcial. Nos recuerda que una boda no es solo la unión de dos personas, sino la unión de dos familias. Y en este caso particular, con dos personalidades tan fuertes y carismáticas como las de Can y Demet, la presencia de la suegra añade una capa fascinante de dinámica familiar. Podríamos pensar en el tipo de telas, los estilos de los escotes, la longitud de las colas. ¿Era un vestido de corte princesa con mucho volumen? ¿O quizás un diseño más ajustado y sensual, tipo sirena? ¿Llevaba encajes delicados o era una creación más moderna y minimalista? Cada detalle cuenta una historia, y la presencia de la suegra en ese momento añade un capítulo más a esa narrativa. ¿Se sentía Demet cómoda con sus sugerencias? ¿Hubo algún modelo que le encantó a ella y que la suegra no aprobó del todo? ¿O por el contrario, fue una experiencia de total complicidad y apoyo mutuo? Es importante recordar que aunque estos detalles nos parezcan de cuento de hadas, detrás de cada boda hay una profunda inversión emocional y familiar. La prueba del vestido de novia es un rito de paso, un momento de transición. Y tener a la madre del novio o de la novia presente puede ser un signo de que ambas familias están trabajando juntas para crear un evento que honre a todos. Es una forma de construir puentes, de asegurar que la nueva familia se sienta bienvenida y aceptada. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las relaciones familiares son clave, incluso para las celebridades. Segundo, que la elección de un vestido de novia es un evento de gran importancia, cargado de simbolismo y tradición. Y tercero, que siempre hay un factor de curiosidad y fascinación cuando se trata de las vidas privadas de nuestras estrellas favoritas. La historia de Demet probándose su vestido de novia, con la suegra presente, nos ofrece una pequeña ventana a ese mundo, y nos permite imaginar las conversaciones, las emociones y las decisiones que se toman detrás de las cámaras. Sé que todos ustedes tienen sus propias experiencias y opiniones sobre este tema. ¿Cómo fue la prueba de vestimenta de novia para ustedes, si ya se han casado? ¿Estuvo presente su suegra? ¿Qué consejo les dio? O si aún están en esa etapa, ¿cómo se imaginan que será ese momento? Me encantaría leer sus historias y sus pensamientos en la sección de comentarios. Compartan sus experiencias, sus ideas, hablemos de esto. Y bueno, mis queridos seguidores, espero que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y en la siempre fascinante dinámica familiar. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante y les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares,
y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y mucho más para compartir. Un abrazo enorme para todos y hasta la próxima. Adiós.